Canal 3 presenta Foro Presidenciables 2023. Caminando en Democracia. Guatemala, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio de discusión y propuestas para todo nuestro país. Foro Presidenciables 2023. Y siempre es un gusto y un honor poder compartir junto a Andri Carías. Buenas noches. Buenas noches, María René. Buenas noches, estimados televidentes, estimados radioyentes y también las personas que están a través de Chapín TV en la internet. Para nosotros es un gusto saludarles y el objetivo de este foro es que a través de una discusión seria y responsable los candidatos que nos acompañan esta noche respondan a una serie de interrogantes que los guatemaltecos tenemos sobre sus propuestas de trabajo en relación al tema de economía. Y es por ello que en este momento le damos la bienvenida a cada uno de los candidatos que se hacen presentes a nuestro foro. Saludamos a la presidenciable del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. De igual manera, le damos la bienvenida a la candidata de la coalición Valor Unionista, Suri Ríos. Damos la bienvenida al candidato del Partido Cabal, Edmund Mulet. Asimismo, le damos la bienvenida al presidenciable del Partido Vamos, Manuel Conde. Y como ya conocemos la trayectoria, la experiencia y la preparación de cada uno de ellos, pasamos a recordar las importantes reglas de este foro. Cada candidato tiene un tiempo de 2 minutos y medio para responder a los cuestionamientos. Si existe alguna alusión personal, tendrá 30 segundos también para responder a la misma. Sin embargo, el propósito, la idea es que aprovechemos este tiempo para que los guatemaltecos conozcamos sobre sus propuestas de trabajo. Como todos los jueves, habrá un reloj semáforo que nos indicará el tiempo. De lo contrario, debemos interrumpir e iniciar el tiempo del siguiente candidato. Las preguntas nos fueron entregadas en sobres sellados por nuestra productora y frente a cada uno de los candidatos minutos antes de iniciar este foro, y de igual manera mantendremos el orden de los candidatos que hemos seguido durante las 3 semanas pasadas. La economía de Guatemala constituye la mayor economía de América Central y la 9ª de América Latina. Su Producto Interno Bruto representa 1/3 del PIB regional. Sin embargo, no es suficiente para salir de la pobreza y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. De hecho, ¿cómo mejorar esos niveles? ¿Y qué medidas tomar para un mejor desarrollo económico y también social? Estos serán los cuestionamientos de esta noche. Así que iniciamos de inmediato, Andri. El orden en el cual responderán a los cuestionamientos será el siguiente: candidata Suri Ríos, candidato Edmund Mulet, candidato Manuel Conde Orellana y candidata Sandra Torres. Comenzamos. Guatemala, como ya lo mencionamos, es uno de los países más ricos y diversos de América Central. Sin embargo, el barómetro latinoamericano señala que posee los niveles de desigualdad más altos de la región. La pregunta es, ¿qué propone su proyecto para reducir la desigualdad económica y social? Candidata Suri Ríos. Damas y caballeros, muy buenas noches. Una bendición estar de nuevo en sus hogares. Creemos que la economía debe servir a las personas y no al revés. No son las personas las que deben servir a la economía. Cuando hablamos de economía, las personas me dicen: Suri, no tengo empleo. Oye, Suri, tengo una gran deuda. ¿Cómo pago los intereses? Suri, me acabo de graduar del técnico, del diversificado y no tengo empleo. Nosotros consideramos en el Partido Valor, cuando hablamos de desigualdad económica, que lo importante es reducir los niveles de pobreza y de extrema pobreza en el país. Necesitamos oportunidades para todos los guatemaltecos. Por ello, creemos una prioridad: el acceso a la educación, a la salud, a la capacitación, a la tecnología, para que se generen muchos empleos. Nuestra meta es por lo menos promover 10,000 empleos al mes. El acceso al mercado laboral, crediticio de emprendedores, apoyar a esos comerciantes, a esos pequeños productores, sobre todo en el primer año, atenderlos, darle un seguimiento para que su empresa sea exitosa. Muy bien decía aquella frase: la pobreza no se soluciona con dinero, sino con educación financiera.
Queremos trabajar en programas de acceso a vivienda, a servicios básicos de agua, de electricidad, de saneamiento ambiental. En nuestro gobierno combatiremos la corrupción con tecnología, con un código de ética, y nuestros programas sociales no serán clientelares. Utilizaremos y trabajaremos un apoyo mensual universal para todos los adultos mayores. Además, trabajaremos desde el organismo ejecutivo en una reducción de aranceles a los medicamentos, a materias primas, a tecnología, para que precisamente combatamos esa desigualdad económica. Queremos trabajar alianzas con el sector privado, con el sector académico, con la sociedad civil. Queremos trabajar en el desarrollo en los municipios en el interior del país, en rutas de acceso, en infraestructura y atender a la población más vulnerable. Vamos a trabajar con valor, con firmeza, con carácter, con determinación. Queremos un gobierno que dé más y que quite menos. Muchas gracias a la candidata Suri Ríos de la coalición Valor Unionista. Presidenciable Partido Cabal, Edmund Mulet, por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Nos piden que hablemos sobre economía y sobre desigualdad, todos temas muy, muy importantes. Pero antes veamos quiénes somos y qué estamos ofreciendo aquí los diferentes candidatos. Hay una candidata que ha construido su campaña alrededor de la muerte, habla de la muerte. Recordemos el Jueves Negro y el Viernes de Luto. Hay otro candidato que habla de continuar, el continuismo, de que sigamos como estamos y realmente queremos seguir como estamos. Y hay otra candidata que hoy de nuevo nos va a hablar de su experiencia en el Estado. Sí, experiencia en desfalcar el Estado, en atraer narcos a Guatemala. Hay que recordar el gran fraude del transurbano. Ya sabemos pues quiénes son los candidatos y lo que ofrecen. Yo les digo que sí, vamos a hablar de economía. Yo soy el candidato de las propuestas. Vamos a generar empleo. Vamos a poner más dinero en el bolsillo de los guatemaltecos. Y vamos a atraer inversión. En mi gobierno, Guatemala se convertirá en un paraíso para los inversionistas, porque sabemos que solamente con inversión nacional e internacional se va a generar trabajo y empleo y oportunidades para los guatemaltecos. Y vamos a invertir en esa infraestructura vial pero sin corrupción. Y vamos a apoyar la producción agrícola, al agricultor nacional. Y vamos a crear esas bases importantes para el desarrollo del turismo, que es uno de los pilares del desarrollo de nuestro programa. ¿Y cómo vamos a reducir esa desigualdad? Nada genera más desigualdad que la corrupción. Y vamos a combatir la corrupción. Estamos determinados en eso. Y nada genera más desigualdad que la pésima educación que estamos dando en Guatemala y la falta de acceso a salud y a la desnutrición crónica. Por eso vamos a dar tablets y computadoras a todos los niños, primaria, secundaria y diversificado, para que tengan acceso a un internet gratuito a nivel nacional. Y vamos a dar medicamentos gratis y nuestro programa de médico en su casa. Esos son los pilares del desarrollo económico y así vamos a ir reduciendo la desigualdad que ha desgarrado a Guatemala en estos últimos años. Presidenciable Mulet, muchas gracias. Vamos a continuar con el candidato Manuel Conde Orellana. Voy a repetir la pregunta, si les parece, señores candidatos. ¿Qué propone su proyecto para reducir la desigualdad económica y la pobreza social? Muy buenas noches. Es un verdadero honor llegar a los hogares guatemaltecos, a quienes tienen el tiempo para poder escucharnos. Con todo el respeto, yo quisiera compartir mis puntos de vista con ustedes. Hablar de la desigualdad, y me gusta la pregunta, la desigualdad y la pobreza, la desigualdad social. La desigualdad siempre va a estar categorizada por la falta de oportunidad. La desigualdad no solo es el que tiene más, tiene menos, tiene un poco o no tiene nada. La desigualdad es aquella que se presenta cuando uno tiene un anhelo y no logra alcanzarlo. La desigualdad está en aquel niño o niña que nace en un hogar en donde sus padres son angustiados porque van a ser ese niño o esa niña. La desigualdad está con aquel padre que ya tiene sus hijos, pero resulta que están creciendo, su salario no alcanza. Esa es una desigualdad que se marca muchísimo. Pero quizá la desigualdad más grande es esa desigualdad frente a la oportunidad.
¿Cuánto puedo yo crecer, desarrollar, estudiar, lograr mis sueños? Esa es la desigualdad que hay que vencer. Y esa desigualdad solo se puede vencer viviendo en un Estado en donde los poderes del Estado cumplen sus funciones, donde el poder productivo, el poder económico, en donde la fuerza laboral del país encuentra condiciones para cumplir su cometido. Esa desigualdad solo se vence cuando hay un gobierno que es capaz de entender que al que tiene mucho, poco o un poco, hay que darle la mano. Pero al que no tiene nada hay que darle las dos manos para que esa persona pueda realizar su vida, alcanzar sus sueños, pensar que sus hijos que hoy nacieron van a llegar a ser profesionales. Y yo sé que usted que está en su casa, que me esté escuchando, abraza esos sueños, abraza esos objetivos. Y usted está pensando en el día de mañana, ese día de mañana que tendrá que dar lo que sus hijos necesitan. Meme Conde, el presidente de la gente, se compromete a luchar contra la desigualdad de todos los guatemaltecos. Muchas gracias al candidato Manuel Conde Orellana. Presidenciable Sandra Torres, Partido UNE, adelante. Pues antes que nada quiero agradecer a Dios que nos permite estar aquí y agradecer este espacio que nos están cediendo para poderme dirigir a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando y que tienen mucha esperanza de las propuestas que hoy traemos aquí y no de venir a hacer ataques personales, porque yo vengo a proponer, no me interesan los ataques personales. Yo quiero contarles que en nuestro programa de gobierno tenemos plasmado generar 1.7 millones de empleos en los 4 años, incentivando la agricultura, trayendo empresas de tecnología para ensamblar celulares, por ejemplo, aquí en Guatemala, como Tesla, Microsoft, Apple, Samsung, etcétera, porque yo voy a darle capacitación a los jóvenes para que tengan conocimiento técnico y puedan estudiar y trabajar. Voy a exonerar de impuestos los insumos agrícolas, incluyendo el fertilizante y todos lo que sea necesario para producir más e incrementar las exportaciones. Voy a quitar los aranceles y el IVA de los productos de la canasta básica que hoy por hoy está castigando la economía de la familia. Más de 3 millones de familias guatemaltecas van a ahorrarse 400 quetzales mensuales, incluyendo las medicinas, el alumbrado público de 10 a 12 productos de la canasta básica. Y voy a implementar los programas sociales, que es lo que he hecho, que va a apoyar al niño desde que nace hasta la mayoría de edad. Voy a ayudar a esa madre de familia que hoy no tiene dinero para darle de comer a sus hijos, porque de eso es parte de la desigualdad, de la exclusión social que hoy vivimos. Desarrollo económico con desarrollo social, porque voy a bajar impuestos, quitar trámites burocráticos en el gobierno y dejar trabajar, quitar el ISO a los empresarios, recuperar carreteras y llevar internet, el INTECAP, a todos los rincones del país. Voy a apoyar la economía informal y voy a mejorar el transporte público que hoy está castigando también. Si algo sé hacer yo, he sido empresario y ninguno de los 3 que están aquí han generado empleo. Yo sí sé lo que he hecho, porque aquí tenemos que hablar de experiencia y de resultados. Presidenciable Sandra Torres, Partido UNE, muchas gracias. Vamos ahora con la segunda pregunta y esta corre así. En los últimos 4 años, el Producto Interno Bruto, PIB, ha crecido en promedio 3.27%. Por aparte, el crecimiento poblacional es del 2.4%. ¿Qué piensan hacer para incentivar las oportunidades de empleos, pero para empresas nacionales? Iniciamos entonces con la presidenciable Suri Ríos, Coalición Valor Unionista. Adelante. Estamos hablando de generación de empleo a nivel nacional. Cada año terminan en el ciclo diversificado aproximadamente 180,000 jóvenes. Solamente 1 de cada 10 encontrará un trabajo. Por eso nosotros queremos promover
10,000 empleos mensuales, porque queremos tener un crecimiento de un 6% por lo menos. De esta manera se podrán generar empleos en sectores como el agrícola, como el turismo, como la infraestructura, los servicios, educación, un trabajo cercano con los alcaldes, inversión extranjera, trabajo temporal. Queremos invertir en la capacitación de los trabajadores en inglés, en tecnología, en tecnificación, en sus habilidades manuales. Vamos a respaldar con beneficios fiscales y no fiscales, como me decía ayer Bestex, que motiven a las empresas a instalarse en todo el territorio nacional. Queremos además apoyar a las MIPYMES para generar más empleo. Apoyaremos empresas tecnológicas locales exitosas y, por supuesto, la economía naranja, la economía del conocimiento, de la creatividad. Vamos a trabajar con ellos, porque la pobreza no se soluciona con dinero, sino con educación financiera. Queremos facilitar gestiones para que las empresas puedan instalarse en el país, en todo el país, y que sean una empresa verdaderamente en 72 horas con la tecnología de punta. Queremos invertir en la infraestructura física, de energía eléctrica, de agua, apoyar en saneamiento, precisamente para que haya más inversión local. Queremos trabajar en beneficios fiscales con todos aquellos comercios e industrias que den un primer empleo a los recién graduados, que den un empleo a las personas que viven con discapacidad, que den un empleo a las mujeres, a los hombres que tienen 40, 50, 60 años y que quieren trabajar, que den un empleo a los abuelitos y a las abuelitas que quieren trabajar. Vamos a trabajar en facilitar el acceso a créditos y en un apoyo a la producción de los productores agrícolas, con fertilizantes, sembrando oportunidades para que puedan cosechar más, tener más comida en la mesa y de esa manera tener más dinero en sus bolsillos. Un gobierno que dé más y que quite menos, porque el trabajo, el empleo, es un don de Dios. Muchísimas gracias, presidenciable Suri Ríos, de Coalición Valor Unionista. Vamos con el candidato Edmund Mulet. La pregunta es, ¿qué piensa hacer para incentivar oportunidades de empleos en empresas nacionales? Gracias. Sabemos que el empleo y el trabajo solamente va a llegar a través de inversión. No solamente inversión nacional, sino también inversión internacional. En nuestro plan proponemos crear 300,000 empleos nuevos cada año. En este momento, la crisis política, geopolítica entre Estados Unidos y China se presenta como una gran oportunidad para nosotros. Y vamos a aprovechar esa reubicación de la industria china que se quiere acercar al mercado de consumo más grande del mundo, facilitando la inversión, la presencia de esas industrias en nuestro territorio. En el tema agrícola, vamos a invertir en el agro, vamos a apoyar al agricultor nacional, con riego, con tecnificación y apoyos a pequeños y medianos agricultores. Y el turismo, vamos a crear el Fondo de Turismo con el que triplicaremos la presencia de turistas en nuestro país. Pero turistas de verdad, no como ahora que están registrando turistas que no vienen a Guatemala. El empleo público, con más maestros, con más policías, con más enfermeras, con más médicos. Y de la vivienda, pasaremos de 20,000 a 80,000 viviendas cada año, viviendas formales, accesibles a toda la población y el apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. Uno escucha a funcionarios de este gobierno y de otros sectores que ahí están presumiendo de que Guatemala ha tenido crecimiento económico. Y el Banco Mundial replica eso. Guatemala ha tenido crecimiento económico, pero no ha habido desarrollo económico. Ese crecimiento económico y esa estabilidad macroeconómica, ¿le está llegando a la gente? Los guatemaltecos siguen saliendo, seguimos expulsando a los guatemaltecos que salen migrando. Esa macroeconomía estable y ese crecimiento económico, ¿le ha llegado a usted a su bolsillo, a su empresa, a su negocio, a su familia? No está llegando. Esa es una ficción. Y aquí me están viendo muchos de esos 200,000 jóvenes, bachilleres, peritos contadores, maestros técnicos que se gradúan cada año. Solamente 30,000 consiguen un empleo. La gente está buscando su sueño en otra parte. Vamos a enfocarnos en hacer funcionar lo público para que las empresas y emprendedores espectaculares que tiene Guatemala puedan realizar su potencial. No queremos un Estado del Banco Mundial, queremos un Estado al servicio de la gente. Muchas gracias al candidato Edmund Mulet. Continuamos ahora con el presidenciable Manuel Conde de partido Vamos. Por respeto a los convocantes voy a responder a la pregunta y
a la oportunidad que tengo de poder hablar con los guatemaltecos que nos están escuchando y viendo esta noche. Nos han preguntado sobre la situación de las empresas nacionales y voy a responder a eso. El que tiene una gran empresa, ¿qué necesita? Seguridad, carreteras, energía. Necesita mercado, necesita exportar, necesita tener esas condiciones. Y seguramente en el gobierno de Meme Conde el presidente de la gente lo va a tener. Pero el que tiene una empresa mediana y quiere crecer, ¿qué necesita? Necesita crédito, necesita también que haya carreteras para abaratar el flete, necesita condiciones de trabajo, certeza jurídica, necesita condiciones adecuadas en materia laboral, tiene el temor de incluir o no en el ICS a un trabajador, tiene el temor de formalizar alguna operación financiera, tiene hasta temor de llevar al banco el dinero que se gana cada día. A ese empresario mediano que está luchando por crecer y que tiene todo el derecho de crecer y que quizá es tercera generación en esa operación comercial, le vamos a facilitar las cosas para crecer y alcanzar las metas que le permitan a él y a sus hijos dirigir esa empresa. Pero aquel pequeño, aquel emprendedor, aquel pequeño, mediano empresario que inicia, pues ahora hay facilitación de trámites, todas las gestiones son en electrónico, no tienen que ir a hacer colas, pero tenemos que mejorar que su acceso al crédito, su acceso a la oportunidad, café orgánico, quieren exportar, tenemos que allanar el camino, que Anacafé abra ese corazón para que ese pequeño productor de café pueda exportar. Y así me puedo referir a distintos rubros de la vida nacional. Y quiero decirles que las empresas guatemaltecas van a tener en Meme Conde, el presidente de la gente, un aliado. Ya no vamos a ver eso que al extranjero alfombra roja, al guatemalteco la SAT. No, eso se termina en el gobierno de Meme Conde. Oportunidad para todos, para el grande, para el mediano y para el pequeño. Y aquel emprendedor, de igual forma, tendrá todo nuestro respaldo y la facilidad al crédito, al mercado y a la productividad. Muchísimas gracias, candidato Conde, Partido Vamos. A continuación, la candidata de la UNE, Sandra Torres, con su respuesta. Muchas gracias. Bueno, las empresas nacionales obviamente hay que apoyarlas en todo y hemos puesto sobre la mesa el desarrollo económico con desarrollo social. El 70% de los empleos son generados por pequeñas y medianas empresas, no solo las grandes, todas generan empleo y hemos dicho que vamos a crear 1.7 millones de empleos en 4 años. Yo sí puedo hablar de generación de empleo porque he sido empresaria. Los demás candidatos que están aquí solo han estado y solo conocen el Congreso. Pero yo quiero decirles a los empresarios pequeños y medianos y grandes que vamos a dar el acceso al crédito a intereses bajos. Voy a invertir en carreteras para que estén en buen estado, porque si no hay inversión en infraestructura no se puede hablar de desarrollo económico. La conectividad, que es muy importante, el Internet universal, hasta en los mercados cantonales pondremos Internet para la economía informal, porque hay que apoyar también la economía informal, que es el 70% de nuestra economía. Capacitación técnica para que aprendan un oficio. Vamos a llevar zonas francas a las fronteras también. Y voy a eliminar la burocracia en el Estado, porque voy a ordenar el Estado en mi gobierno. Y obviamente hay que invertir y hay que terminar con las extorsiones que hoy tienen de rodillas a nuestra gente. No puede haber desarrollo económico mientras no haya seguridad ciudadana. Por eso voy a invertir y voy a convertir a Guatemala con municipios y ciudades seguras. Voy a terminar con las extorsiones que hoy tienen de rodillas a nuestra gente. Asaltos, violaciones. Conmigo tu economía va a mejorar. Conmigo el empresario pequeño y mediano y grande vamos a trabajar de la mano. Yo los voy a dejar trabajar. Hay que dejar trabajar a la gente. Hay que terminar con ese terrorismo fiscal que tiene la SAT y ubicar a la SAT en su justo lugar. Cuenten conmigo. Yo los voy a apoyar y los voy a ayudar porque sé cómo hacerlo. He sido empresaria y he dado resultados.
Muchas gracias a la candidata Sandra Torres de la UNE por su respuesta. Y pasamos a otra pregunta, comenzando con Suri Ríos de la coalición Valor Unionista. En este mismo eje que estamos hablando de la competitividad y del desarrollo para Guatemala, ¿cuáles son sus propuestas para la diversificación de la inversión extranjera en el país, pero esas propuestas que se traduzcan en empleos? Muchísimas gracias. En el 2022, la inversión extranjera directa fue aproximadamente de 1.352 millones, según el Banco de Guatemala. Nosotros queremos por lo menos triplicar ese monto cada año. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, garantizando el Estado de Derecho. Necesitamos garantizar la seguridad para los inversionistas. Y eso significa seguridad para la protección de su parcela, de su cuerda, de 4 manzanas o de 50 caballerías, de una moto o de un pick-up. El gobierno de la República tiene que garantizar la seguridad en la propiedad. En segundo lugar, la certeza jurídica en los contratos. Muchas personas no quieren invertir porque no hay respeto ni ley en la aplicación de los contratos. Creo que la Corte de Constitucionalidad ha hecho un gran trabajo, pero puede hacer más, precisamente para consolidar este Estado de Derecho. Además de eso, queremos trabajar en una estrategia para atraer inversión en proyectos productivos en donde se involucre al sector privado, al sector público, al sector académico. Habrá una digitalización de los servicios prestados al sector público para beneficiar a los inversionistas locales y extranjeros, por supuesto. Queremos trabajar en estrategias para capacitar el capital humano y asimismo aprovechar la cercanía con un mercado como Estados Unidos y Canadá para ayudar a las empresas que buscan mover su producción para estar más cerca de su destino final. Fomentaremos la formalización de convenios públicos-privados a través de impulsar la ciencia, la tecnología como herramienta para la competitividad. Queremos promocionar las zonas de desarrollo económico especial público y también las zonas francas, con incentivos fiscales y no fiscales. Y sobre todo trabajar en una legislación congruente y vigente con los regímenes existentes. Aparte de eso, una gran inversión en infraestructura pública a través de alianza público-privada, de concesiones, de contratos, de diversas maneras. Pero necesitamos trabajar en carreteras, aeropuertos, puertos, terminales marítimas, hospitales especializados, plantas de tratamiento de agua, desechos sólidos, energía. Mucho que hacer. Hoy Guatemala tiene un grado de especulación, pero necesitamos un grado de inversión. Tenemos que cambiar la historia económica del país. Por eso nuestro compromiso este 25 de junio, con la historia, con valor y por valor. Muchas gracias a la candidata Suri Ríos. A continuación, el candidato Edmund Mulet de Partido Cabal. Gracias. Hablando pues de atracción de inversión internacional, yo me pregunto, ¿qué corporación internacional va a venir a invertir a Guatemala? ¿Quién con 2 dedos de frente va a venir a invertir a un país como Guatemala, donde impera la corrupción, la impunidad, donde no hay certeza jurídica? Este Congreso, con los apoyos de los diputados de los otros candidatos acá, no han creado esa certeza jurídica. Llevamos más de 3 años y medio sin elegir magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Ahí no está el ambiente necesario para venir a invertir en Guatemala. La inversión extranjera en el 2013 llegó a 1.500 millones de dólares. El año pasado bajó a 1.300 millones de dólares. Las condiciones no están ahí. No estamos garantizando esa inversión extranjera. No estamos creando el ambiente necesario para atraer esa inversión. Tenemos, como dije anteriormente, una enorme oportunidad que no se nos va a volver a presentar en 100 años, que es ese pleito que tiene ahora China con Estados Unidos. Todos los países del continente americano están haciendo gestiones para atraer esas inversiones a sus países. Guatemala no ha movido un dedo, y es lo que nosotros vamos a hacer para darle a estos proveedores que están instalados en China las garantías para que puedan invertir en Guatemala y crear empresas. Eso se llama nearshoring, la reubicación. Y con ellos vamos a crear 400,000 empleos nuevos en Guatemala. Y ahí la gente va a poder trabajar en fábricas de equipos electrónicos, de autopartes, de call centers, de productos farmacéuticos, de sector textil y vestuario, en el turismo.
Tenemos esos grandes proyectos de gran escala con coinversión del Fondo de Turismo que vamos a crear con ejes en Antigua y la Riviera Tikal. Eso va a generar 250,000 empleos y vamos a invertir en infraestructura sin corrupción, en puertos y en electricidad, y eso va a generar otros 200,000 empleos. Tenemos ya todo preparado y vamos a triplicar los niveles de inversión extranjera anuales en Guatemala. Un gobierno al servicio de la gente, con reglas claras, eliminando la corrupción. Un presidente de verdad que ha trabajado, que ha generado trabajo, que ha estado en el sector privado también. Un presidente de mundo que habla el idioma de los inversionistas y que va a trabajar y que va a mover cielo y tierra para que esos inversionistas, cada empresa que salga de China, encuentre en Guatemala la oportunidad para poderse desarrollar. Presidenciable Mulet, muchas gracias. Partido Cabal. Vamos con el candidato Manuel Conde Orellana del partido Vamos con su respuesta. Bueno, me complace compartir con los guatemaltecos que me escuchan que Guatemala ha crecido 43% en sus exportaciones en 3 años. Eso es bueno para el país. Algunos políticos no lo quieren reconocer y dicen que no y están queriendo ver que el país quiebre para ver si ellos lo remiendan. Pero el país no ha quebrado y el país va para adelante. 43% en exportaciones en 3 años es sumamente importante. Tener la certificación de las certificadoras de riesgo internacional más formales diciendo que Guatemala es un país propicio para la inversión es algo que nos debería de enorgullecer a todos. No, la mezquindad por un lado, el nacionalismo y el patriotismo por delante. 46 empresas colombianas están explorando su traslado a Guatemala. 26 empresas de la India ya izaron pabellón en un parque tecnológico en Mazahua. La empresa coreana más grande, no para maquilar, para producir telas y hilos, está ya en Palín comprando tierra para montar la planta más grande que empezará con 1,200 trabajadores. Esa es la Guatemala que hoy tenemos. Esa es la Guatemala diferente que nos pertenece y que debemos seguirla desarrollando. De otra manera, viendo una Guatemala mal, chillando por eso, no. Guatemala va para adelante aunque otros no quieran. El mundo nos está viendo. Genéricos, medicamentos genéricos de la India y de Colombia vienen ya a instalarse. Ensamblaje de motos vienen ya a instalarse. Call center, necesitamos más jóvenes que hablen el inglés. Necesitamos más becas de inglés para que ellos puedan ocupar esos puestos, esos cargos, tener esos salarios. Pero hablaba con un grupo de empresarios coreanos que me visitó. Yo soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, a mucho orgullo. Y ellos están planteando la posibilidad de instalar maquilas y empresas en el área de Oriente, por Sanarate. Eso es bueno. Ir a la Alta Verapaz también es bueno. Y quieren trabajar en esa zona. Saben que hay calidad en el trabajo. Así que a las empresas extranjeras, bienvenidas. Transparencia en sus gestiones, facilitación, energía, carreteras, servicios y algo importante por lo que debemos trabajar, la seguridad. Y en eso a Meme Conde le sobran pantalones para poner el orden a aquellos que están atentando contra la seguridad y la vida de los guatemaltecos. Muchas gracias al candidato Manuel Conde Orellana del partido Vamos. Continuamos ahora con la presidenciable Sandra Torres de Partido UNE. Muchas gracias. Pues qué bueno que el candidato Conde reconozca que hay problemas en seguridad y que tiene que poner orden. Seguramente me ha escuchado a mí varias veces. Yo quiero contarles que he dicho ya anteriormente que vamos a generar 1.7 millones de empleos de la mano del sector privado. Pero tenemos que empezar por combatir la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción en mi gobierno. Yo voy a trabajar por un gobierno transparente, porque voy a eliminar los gastos discrecionales y sobrevalorados. Hay que darle a los empresarios, la inversión extranjera, certeza jurídica. Pero también hay que trabajar en la seguridad ciudadana. Nadie va a venir a invertir con los niveles de extorsiones que tiene nuestro país. Y cuando sabemos que las extorsiones salen de las cárceles, coordinado con los delincuentes que están en las cárceles, pero también con los funcionarios que están en el gobierno actual y estuvieron en el anterior. Tenemos que contar con un gobierno digital para que permita facilitar los trámites, tanto a nivel interno como también las gestiones en los extranjeros. Hay que crear incentivos
para que venga la inversión extranjera y genere empleo. Hay que dejar trabajar. Voy a quitar impuestos para reactivar la economía y que vengan los inversionistas. Hay que atraer inversionistas hacia Guatemala. Y voy a promover la modificación de la ley Alianzas Públicos-Privadas. Hay que trabajar en la infraestructura vial y de telecomunicaciones. No se puede generar empleo con el estado de carreteras que tenemos, sobrevaloradas, con la cantidad de corrupción que hay en el Ministerio de Comunicaciones. Obviamente, el desarrollo de zonas francas también es mi prioridad. Ya lo hicimos en el gobierno de la UNE. Y por ejemplo, se van a invertir 2.000 millones en conectividad digital, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, para generar 800.000 empleos directos. Hay que capacitar a los patojos para que estudien y trabajen y generar mano de obra calificada, porque se está yendo nuestra mano de obra calificada a Estados Unidos. 686 jóvenes se van a Estados Unidos todos los años. Cuenten conmigo, yo estoy del lado de ustedes. Presidenciable Sandra Torres, de Partido UDE, muchísimas gracias. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. De hecho, ya muchos de ustedes han mencionado la importancia de la red de una infraestructura eficiente y también adecuada para nuestro país. Esto sería muy importante para el impulso productivo, pero también para el impulso exportador de Guatemala. Iniciamos entonces con la candidata Suri Ríos de la coalición Valor Unionista y la pregunta corre así. ¿Cuál es su plan para el mantenimiento de carreteras que posibilite la conexión con puertos y fronteras de una manera eficiente? Para la coalición Valor Unionista, el tema de la infraestructura es una prioridad y será una prioridad. La reparación y el mejoramiento de todas las carreteras para permitir un tránsito fluido de personas y también de mercancías. Eso es muy importante y para ello hemos considerado los libramientos, el anillo metropolitano, el anillo regional, rutas comerciales, turísticas, para que esto contribuya a la productividad, a la competitividad, al acceso a mercados, a turismo y a servicios sociales y seguridad. Queremos incrementar las carreteras primarias y secundarias. Queremos construir por lo menos 2.000 kilómetros al año. Ese acceso a las fronteras, Pedro de Alvarado, ese acceso a las fronteras con México, Tecunumán, terminar la transversal del norte, ampliación de la ruta del Atlántico y, por supuesto, también todas aquellas carreteras que son una prioridad para todos los productores agrícolas. Necesitamos trabajar en San Martín, Jilotepeque, Joyabaj, Ochajul y la franja transversal. Necesitamos trabajar en esa carretera que ha sido inaugurada tantas veces entre Chantla y Varías, pero son 8 horas de Guatemala a Huehuetenango y otras 8 de Huehuetenango a Varías. Eso no puede seguir así. Tenemos que invertir en mejorar la conectividad, libramientos, anillos y también descansos para el transporte pesado. Me han hablado los conductores y me dicen, Suri, no tenemos dónde descansar, dónde ir al sanitario, un momento de reposo en lo que seguimos conduciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, uno de nuestros programas es obra por impuesto. Otro es la alianza público-privada, los programas de concesiones, los contratos públicos, un apoyo y sobre todo puertas abiertas para quienes quieran venir a invertir en el país para que haya esa infraestructura necesaria. Pediría al Congreso que estudie y modifique lo que sea necesario para tener una verdadera ley de infraestructura vial y sobre todo infraestructura para el transporte aéreo, aeropuertos, tecnología, así como el tema del tren. Escuchamos que en junio iba a ser la inauguración del tema del ferrocarril. Ojalá que así sea. Quiero decirles que yo soy una persona obediente a la Constitución. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Yo nunca he usurpado el poder como otros usurpan las funciones que le tocan al presidente o al vicepresidente de la República. Jamás he sido procesada por ningún tema judicial, mucho menos por hacerle daño a las niñas y a los niños de este país. Y por otra parte, muchos de los diputados de ese partido que dicen que no tienen nada que ver han votado. Muchísimas gracias, presidenciable Suri Ríos, de coalición Valor Unionista. Candidato Edmund Mulet del partido Cabal, le repito la pregunta para todos ustedes, candidatos. ¿Cuál es su plan para el mantenimiento de carreteras que posibilite la conexión con puertos y fronteras de manera eficiente? Gracias. Nos piden que hablemos de carreteras y de infraestructura vial. O sea que nos están pidiendo que hablemos de corrupción. Esa es la realidad. Quienes me están viendo son los que sufren todos los días 3, 6 horas
cada día metidos en motos, en carros, para poder llegar de un lugar a otro en esta área metropolitana. Este gobierno utilizó el estado de excepción del hoyo de Villanueva para comprar puentes Bailey por 28 millones de quetzales cada año, cuando estos puentes Bailey valen 4 millones de quetzales. Los compraron por 6 veces más el valor. Y aprovechando ese estado de excepción, gastaron 1.500 millones de quetzales en un montón de cosas que no tenían ni siquiera que ver con el hoyo de Villanueva. Esos estados de excepción fueron votados por los partidos de las candidatas y el candidato que están aquí presentes. ¿Recuerdan ustedes la tormenta Ágata? Eso fue durante el gobierno de la UNE. Esa tormenta Ágata, utilizando el estado de excepción, se gastaron 1.500 millones que nos dejaron de deuda. Utilizando el estado de excepción, ahí se consolidó ese modelo de corrupción. Yo me comprometo con todos ustedes a luchar contra la corrupción. Vamos a acabar con ese flagelo que está destruyendo y corroyendo a Guatemala. Hoy está demostrado que asignar más recursos no sirve de nada si se lo están robando. Con el doble de recursos para infraestructura en este gobierno, hemos retrocedido como nunca habíamos retrocedido. Se ha multiplicado la corrupción. Le están asignando sin licitación a empresas con ninguna experiencia, a empresas de cartón, empresas de diputados, y luego la supervisión de la obra la hace otra empresa de diputados. Licitan por el doble de precio y ni construyen la obra. Vamos a romper de tajo con esas prácticas. No más empresas piratas, vamos a asegurar que entreguen las obras, vamos a ejecutar las fianzas de cumplimiento. Vamos a bajar el precio de construcción por kilómetro a 1/3 de lo que se está pagando ahora y vamos a construir 3 veces más carreteras. Vamos a dejar de estar usando los estados de excepción para robarle al pueblo como ha sido tradición. Gracias, candidato Mulet, de Partido Cabal. Por alusión, ha pedido la candidata Sandra Torres, de Partido UNE, sus 30 segundos. Adelante, candidata. Yo quisiera aprovechar. Sí, muchas gracias. Bueno, solamente recordarle al doctor Mulet que de repente se le olvidó tomarse el sucrol y por eso ha perdido la memoria. Miren, hablar de corrupción es bueno, pero hay que dar el ejemplo. Corrupción es haber vendido niños en Europa, guatemaltecos. Aquí están los libros, aquí están, miren, aquí están las pruebas. Él no habla de eso. Y es lamentable que en este foro se vengan a sacar y atacar cuando hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Muchísimas gracias a la candidata Sandra Torres, de Partido UNE. El turno de las respuestas para el candidato Manuel Conde Orellana del partido Vamos. Voy a repetir la pregunta, estimados candidatos, para que la tengamos ahí fresca en la mente. ¿Cuál es su plan para el mantenimiento de carreteras que posibilite la conexión con puertos y fronteras de manera eficiente? Gracias. Bueno, me complace compartir con la audiencia que está en su casa, en su sala, en su comedor, oyendo estas cosas. De verdad, yo con respeto les digo, Guatemala tiene un plan maestro de desarrollo de su infraestructura. Ese plan maestro lo han ido cumpliendo algunos gobiernos con más voluntad, otros con menos voluntad. Lo cierto es que ese plan maestro de la infraestructura vial en Guatemala tiene que revisarse y debe priorizarse. Y el jefe de Estado debe de tomar con autoridad la priorización del desarrollo de la infraestructura vial del país. Claro, necesitamos una ley de infraestructura, porque uno es el plan maestro que el Ejecutivo desarrolla, pero el Congreso debe de aprobar una ley de infraestructura vial. Esa ley de infraestructura vial es la que va a regular la forma de contratación de esas carreteras, que debe ser transparente, que debe ser ágil, que debe ser con los anticipos correctos, con las supervisiones correctas. ¿Cuál es mi propuesta? Revisar ese plan, terminar la transversal de norte, que ayudaría muchísimo a todos los habitantes de esa región. Terminar los 4 carriles del rancho a Puerto Barrios, con 2 frentes de trabajo, uno que viene de Barrios al rancho y otro de ranchos a Barrios. Terminar el anillo metropolitano. Ya no puede ser que la carga pase por el periférico de puerto a puerto y tenga que transitar ahí en horas de la noche, porque de día no puede pasar carga porque nos haría mucho daño a la ciudad. Tenemos que terminar la C50, que es un anillo más amplio, una comunicación entre varias carreteras que agilizaría la llegada de productos y de personas con más
eficiencia, con menos tiempo, y eso sí, lo necesitamos. Pero todo lo que tenga que ver con infraestructura tiene que ser parte de ese plan, para que no haya ruedas sueltas, no haya proyectos sueltos. Todos tienen que estar interrelacionados. Las vías principales las hará el gobierno, que presidirá Meme Conde, el presidente de la gente, y las vías secundarias y terciarias serán desarrolladas de la mano con los alcaldes. Los alcaldes que conocen y saben la necesidad de desarrollo de sus municipios. Pero que habrá infraestructura, puertos. Los puertos se tienen que modernizar, se tienen que ampliar, tienen que ser operativos, y eso es un compromiso. Muchas gracias al candidato Manuel Conde Orellana. Se terminó el tiempo de los 2 minutos 30. Continuamos ahora con la presidenciable del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, la candidata Sandra Torres. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es limpiar de corrupción el Ministerio de Comunicaciones. Yo no voy a permitir que ningún diputado se meta en este ministerio para ser privilegiado. Miren, hoy hay varias carreteras sobrevaloradas y tenemos ejemplos. Hay carreteras y contratos que ponen a 70 millones el kilómetro cuando el precio real es de 4.5. Esto no lo podemos permitir y por eso yo voy a barrer la corrupción del Ministerio de Comunicaciones en todas sus esferas. Y voy a declarar lesivo cualquier contrato sobrevalorado. Pero este es un problema que hoy está afectando y por eso es que las carreteras están destruidas. Y voy a empezar por recuperar esos más de 7,000 kilómetros de asfalto que están destruidos. Y recuperar esos casi 4,000 kilómetros de caminos rurales para beneficiar a 40,000 productores agrícolas en todo el país. Yo voy a conectar los departamentos, voy a conectar el país digitalmente y con la infraestructura. Y obviamente hay que construir pasos a desnivel en los ingresos de las cabeceras departamentales, 4 carriles de 4 caminos hacia Huehuetenango, San Marcos. Es necesario conectar el país. Alta Verapaz, Baja Verapaz, 4 carriles de puerto a puerto y de frontera a frontera. Y obviamente hay que trabajar también en el anillo departamental para desfogar el tráfico del área urbana de la capital con vías alternas, pero tenemos que demostrar voluntad política para todo esto. Y si algo me sobra a mí, es esa voluntad política de trabajar por usted y regresarle esa calidad de vida que usted necesita para ser transportado en todo el país. Muchas gracias, presidenciable Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Es de esta manera que concluimos con la pregunta de este primer bloque y debemos hacer nuestra primera pausa comercial, pero por supuesto en este espacio tan importante para toda la población guatemalteca. Gracias por estar conectados con nosotros a través de Canal 3, Radio Sonora y Chapín TV. Foro Presidenciables 2023. Regresamos. Ya volvemos con Foro Presidenciable 2023. Qué bueno que están con nosotros conectados en este Foro Presidenciables 2023. Les recuerdo que pueden participar a través de las redes sociales con el hashtag Foro Presidenciables. Utilicen esa etiqueta para estar en comunicación. Por alusión personal, el candidato presidenciable Edmund Mulet del partido Cabal solicita su derecho de respuesta y tiene 30 segundos a partir de este momento. Sandra Torres enseñó ahí la portada de un libro. Yo he hablado con la autora de ese libro. En ese libro no se me menciona, no estoy implicado en ninguna de las cosas mencionadas en ese libro. Es una falsedad y una mentira más. Ya sabemos de dónde están viniendo las campañas negras. De ahí están viniendo. Gracias, candidato Edmund Mulet, de partido Cabal. Vamos ahora con otra pregunta y comenzamos con la candidata Suri Ríos de la coalición Valor Unionista. Y en Guatemala las remesas representan el 12% del Producto Interno Bruto y se utilizan principalmente para el consumo. La pregunta es, ¿cuál es su plan para optimizar el uso de remesas en los guatemaltecos? Gracias por la pregunta, porque realmente cuando yo pienso en la migración, yo quisiera que fuera una opción y no una necesidad.
Los connacionales se han ido porque los gobiernos, el Estado, no ha respondido a sus necesidades. Yo diría que al día de hoy aproximadamente las remesas equivalen al 19% del PIB, más de 18,000 millones de dólares que ingresan al año. Por ello es que creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante para promover esos proyectos productivos para el desarrollo de comunidades, pero respetando la libertad financiera y la libertad individual de los migrantes y de sus familias. Porque si ellos quieren invertir en consumo, si ellos quieren invertir en su vivienda, en seguridad, si quieren invertir en salud, en educación, tienen que contar con la libertad de poder hacerlo. Nosotros como Gobierno de la República vamos a respaldar políticas de desarrollo, de infraestructura, de salud y de educación en departamentos donde hay mucha migración representativa, como Huehuetenango, como San Marcos, como Quetzaltenango, como Guatemala. Queremos reducir el costo de envío de las remesas y además trabajar con los bancos donde el gobierno tenga participación para dar una tasa cambiaria que sea beneficiosa para la familia de nuestros migrantes. Queremos trabajar con consulados que de verdad sean proactivos y energéticos en la política exterior de atención a los migrantes. Queremos diseñar nuevos productos financieros para los migrantes, para sus familias y para las mujeres, facilitando plazos, frecuencias de pago y garantías requeridas. Queremos promover dentro de algún banco del Estado un departamento de banca para el migrante, especializada en los accesos financieros, en los créditos, en las tarjetas de crédito, de débito y en el apoyo a las cuentas de depósito y monetarias. Queremos trabajar con los connacionales porque nuestro compromiso es promover empleo. Ustedes hacen grande a Guatemala, ustedes trabajan, financian abogados, financian certeza jurídica, traductores. Son ustedes los que nos tienen que ayudar, iluminar en este trabajo que tenemos que hacer con valor y por valor. Muchas gracias, candidata Suri Ríos de la coalición Valor Unionista. Adelante, presidenciable Mulet, Partido Cabal. Gracias. Es una verdadera pena que vivamos de lo que nos mandan los migrantes, nuestros paisanos con las remesas todos los años. Gente que no tuvo oportunidad en Guatemala, que hizo enormes sacrificios, inclusive enfrentando la muerte, y ellos son los que ahora mantienen a Guatemala. Si no fuera por esas remesas, Guatemala estaría en quiebra. Ingresan al año 150,000 millones de quetzales por esas remesas. ¿Y el gobierno qué está haciendo por los migrantes? Absolutamente nada. El Congreso de la República constituyó una entidad que se llama CONAMIGUA, que no sirve para nada. Y este gobierno, este Congreso, con el apoyo de los diputados, de las personas que están acá, aumentaron el presupuesto de CONAMIGUA con más de 400% en comparación al año pasado. Este año le dieron 65 millones de quetzales a CONAMIGUA y no sirve de nada, solamente para colocar plazas fantasmas de los diputados, de los partidos oficialistas, de amigos y de parientes. Y los consulados de Guatemala en los Estados Unidos, no todos, pero una gran parte son un desastre. Y quienes están ahí de funcionarios son los parientes de los diputados, sobrinos, amigos de los diputados oficialistas. Es lamentable ese éxodo que estamos teniendo guatemaltecos, pero lo más terrible es ver esos 50,000 niños cada año que incluso van no acompañados a tratar de buscar un futuro en otra parte. Paisanas y paisanos, voy a trabajar para ustedes. Ese es mi compromiso. Vamos a hacer todos los trámites en línea para que no tengan que ir a los consulados a hacer colas, todos los trámites de DPI, de pasaportes, de certificaciones. Y vamos a cerrar CONAMIGUA. Y esos 65 millones de quetzales los vamos a destinar para abrir 15 consulados nuevos en los Estados Unidos. Y vamos a generar ese voto electrónico también para que haya una representación política de esos casi 4 millones de guatemaltecos que están viviendo en los Estados Unidos. Y vamos a crear el Banco del Migrante para que haya comisión cero en las remesas. Y vamos a afiliar al Seguro Social, al IX, a los migrantes y a sus familias en Guatemala. Estoy pidiendo 500,000 visas de trabajo temporal en los Estados Unidos para que haya seguridad y garantía para que los migrantes puedan ir y venir. Vamos a tener esos programas de reinserción. La economía de Guatemala la mueven las remesas y vamos a apoyar a los migrantes aquí y allá. Presidenciable Mulet, Partido Cabal, muchas gracias.
Candidato Manuel Conde Orellana del partido Vamos, permítanme repetir la pregunta para todos. ¿Cuál es su plan para optimizar el uso de remesas? Bueno, quisiera responder a algunos señalamientos, pero vale más la pena hablar contigo, que estás escuchando esta noche este programa. El tema de remesas son 18,000 millones de dólares los que están llegando al país. ¿Cómo no vamos a valorar ese esfuerzo? ¿Cómo no vamos a dignificar a nuestro hermano migrante fuera del país? 23 consulados. Bueno, el gobierno de Meme Conde, el presidente de la gente, abrirá por lo menos en los 4 años de su gobierno 15 consulados más en los Estados Unidos. Agilizaremos los servicios, agilizaremos la atención, facilitaremos los trámites, buscaremos para ustedes, hermanos migrantes, de estado a estado, con la seriedad que un presidente como Meme Conde puede ejercer, un estatus migratorio especial para ustedes en los Estados Unidos, que pueda favorecer a aquellos que llevan más de 10 años de estar allá, que no han tenido algo reñido con la ley, que no tienen una infracción, que no han faltado al orden y que se han comportado. Tendrán nuestros hermanos migrantes esa gestión de parte de un presidente que es serio, que sabe lo que hace y que conoce de las relaciones internacionales. Las remesas que llegan al país tienen que ser bien invertidas. Uno va por los lugares de más migración y encuentra construcción, mucha construcción. Ya no hay trabajadores, ya no hay albañiles que se den abasto. Pero ese dinero tiene que ser bien invertido. El gobierno de Meme Conde, el presidente de la gente, generará formación y capacitación para que esas remesas sean utilizadas y quien vaya a emprender con ese dinero que su hijo, su hermano, su esposo gana en los Estados Unidos y lo manda, sea bien invertido, para que además de lo que usted tiene que gastar y comprar, pueda desarrollar una empresa para que sus hijos se sientan mejor. El compromiso de Meme Conde con la protección de esas remesas, con la promoción de remesas, porque tenemos que saber que eso es útil para el país, no es algo malo, al contrario, pero ese es dinero de la gente que trabaja allá. Nosotros tendremos que garantizar que ese dinero sea bien invertido, que se les pueda ayudar y que la gente tenga la certeza y la seguridad que ese dinero no se va a perder. Muchas gracias al candidato Manuel Conde Orellana del partido Vamos. Continuamos ahora con la candidata Sandra Torres, presidenciable del partido UNE. Pues hablar de migrantes es hablar de 3 millones de guatemaltecos, 3 millones de almas, que nos generan 20,000 millones de dólares de ingresos a nuestro país. Y a pesar de eso están desatendidos. Yo aprovecho para decirles allá en Estados Unidos que yo los voy a ayudar y los voy a apoyar. Sé que en este gobierno y en el anterior les mintieron, pero conmigo ustedes van a estar mejor. Y siguen mintiendo. Ofrecer 500,000 visas. Sería bueno que le ofreciera una visa al que no vino hoy. Le queda bien. Al candidato me refiero. Pero yo quiero hacer un compromiso con ustedes y les voy a decir que yo voy a imprimir los pasaportes y los DPI allá en Estados Unidos para facilitarles esos trámites, porque yo sé que son documentos que a ustedes los necesitan y son indispensables. Y voy a bajar el precio del pasaporte y del DPI a la mitad. En los consulados voy a contratar migrantes para que se hagan cargo de los consulados. Les voy a dar asesoría legal gratuita. Ya lo hicimos, sabemos cómo hacerlo. Y voy a abrir más consulados también cerca de donde ustedes viven. Se va a crear el viceministerio del migrante que funcione en Estados Unidos los 24 horas, 7 días a la semana. Y vamos a crear un fondo especial para repatriar a los seres queridos que fallecen en Estados Unidos. Voy a promover también el voto electrónico con tecnología y seguridad para que tu voto cuente. Voy a facilitar también a través del ICS para los que viven en Estados Unidos y tu familia tenga seguridad social aquí. Educación a la distancia para los que necesiten capacitarse en línea y con certificaciones. Voy a revisar con los bancos del sistema una tasa preferencial para que tu dinero rinda aquí, lo que tú mandas.
y voy a llevar el empleo al área rural para que no haya más migración. Lo que prometo, yo lo cumplo. En mi gobierno, los migrantes serán privilegiados, tendrán voz y voto. Y no voy a mentir como han mentido otros candidatos. Muchísimas gracias a la candidata Sandra Torres de Partido UNE. Y vamos con la siguiente pregunta. Los precios de la canasta de bienes y servicios ha experimentado variaciones significativas. El Banguat aplica liquidez al mercado y aumenta la tasa de interés. La pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas adoptará para evitar el crecimiento de la tasa de inflación? E iniciamos entonces con la presidenciable Suri Ríos de la coalición Valor Unionista y nuevamente la pregunta corre así. ¿Qué medidas adoptará para evitar el crecimiento de la tasa de inflación? Cuando hablamos precisamente de la inflación y de cómo ha afectado esta inflación importada y los costos de los combustibles a nivel internacional, cómo han afectado a la canasta básica. Las personas me dicen, Suri, no tenemos ingreso suficiente para pagar los alimentos que necesitamos en la mesa. Además, no tenemos empleo. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos más comida en la mesa. Por eso es que nosotros estamos planteando en nuestra plataforma 440 dar un apoyo agrícola importante a través del programa Sembrando Oportunidades. Queremos apoyar todo lo que se refiere a asesoría, seguros agrícolas, riego, agua potable, para que todos los productores puedan tener más siembra, más cosecha y por lo tanto tengan más comida en la mesa y más dinero en sus bolsillos. Queremos trabajar en el tema de infraestructura para que puedan sacar sus productos, abrir nuevos mercados y trabajar huertos familiares. Queremos trabajar la escuela como el centro de la comunidad, donde hay desayuno, donde hay almuerzo, donde hay refacción y eso también impacte en la alimentación de la familia guatemalteca. Yo quiero trabajar con los alcaldes, no importa de qué partido político los que queden electos, pero quiero trabajar con ellos para trabajar nuevas técnicas, nuevas tecnologías que apoyen a las familias guatemaltecas en la última aldea, en el último caserío. Creemos firmemente en que hay que reducir los aranceles en las tecnologías, en las medicinas, en productos de materia prima. Eso es algo que el organismo ejecutivo puede hacer, aparte de la reducción de impuestos que puede hacer el organismo legislativo. Queremos hacer y trabajar planes de consolidación de deuda, porque hay muchas personas que tienen comprometido su dinero para pagar altos intereses. Tenemos que enseñar con educación y con tecnología cómo pueden consolidar sus deudas para que los ingresos se extiendan. Todo ese trabajo lo queremos hacer en conjunto, con valor, con carácter, con compromiso y con la verdad. Sería antitécnico hacer propuestas que no pueden ser una realidad o que no dependan del presidente electo, sino que de un Congreso donde no sabemos cómo van a quedar los números. Por eso el compromiso del voto el 25 de junio es tan importante. Muchas gracias, candidata Suri Ríos, coalición Valor Unionista. Permítanme repetir la pregunta. ¿Qué medidas adoptará para evitar el crecimiento de la tasa de inflación? Vamos con el candidato Edmund Mulet del Partido Cabal. Este gobierno aumentó la deuda pública a un ritmo nunca antes visto en la historia de Guatemala. Más de 60,000 millones de quetzales adicionales a nuestra deuda pública. Con el respaldo, con el apoyo, con el voto de todos los diputados de los partidos aquí representados de los otros candidatos. ¿Y qué nos dejó ese aumento en la deuda pública? ¿Más servicios? ¿Mejor infraestructura? Absolutamente nada. Lo que nos dejó fue una inflación fuera de control. Pusieron a imprimir la maquinita y usted está pagando el pato por eso. Vimos subir la canasta básica de alimentos más de 30% en estos últimos 3 años. Un aumento de la canasta básica más del 30%. Un aumento del gasto público en 35% y un aumento al salario mínimo de un 10%. Ahí pueden ver las prioridades de este gobierno y de sus aliadas. Nosotros vamos a ser responsables con el uso de la deuda para inversión en carreteras, en hospitales, en escuelas, no para sueldos y funcionamiento.
y vamos a poner los saldos de endeudamiento sin usar esos saldos de caja, los vamos a poner en marcha para programas concretos que ponen el dinero en el bolsillo de los guatemaltecos para recuperar en algo, de alguna manera, el daño que ya se ha hecho. Por eso vamos a impulsar nuestro programa de Guatemala Produce, Guate Produce, para fortalecer y apoyar el agro guatemalteco. El gas directo, le vamos a quitar el subsidio a las grandes importadoras de gas propano y se lo vamos a dar directamente a la gente, con 40 quetzales directo a la gente por cada cilindro de gas que compren. Y vamos a crear ese fondo de estabilización de los precios de combustible para que ese mercado errático, precios internacionales, no afecten tan gravemente la economía nacional. Y vamos a distribuir los medicamentos gratuitos. Ahí está el presupuesto, ahí está el recurso. En lugar de hacer esos grandes contratos con las farmacéuticas, se lo vamos a dar directamente a la gente. Y vamos a recuperar el servicio de transporte público de buses con la creación de una entidad especializada para la movilidad en áreas urbanas, la contratación, compra de 2.000 buses. Voy a ser un presidente de verdad. No vamos a trabajar para enriquecer a bancos y organismos internacionales. Vamos a trabajar para la gente y vamos a hacer lo correcto. Muchas gracias al candidato Edmund Mulet del partido Cabal. Adelante, por favor, presidenciable Manuel Conde, partido Vamos. Quienes me están escuchando en su casa saben que el tema de la canasta básica es un asunto de mercado, es un asunto de oferta y de demanda. La demanda siempre va a existir, pero si la oferta es limitada, si la oferta es más escasa, los precios van a subir. Hoy visité el mercado de la Florida. Estuve conversando con varios vendedores y un vendedor de papa que trae la papa de San Marcos me decía: hace 3 semanas la papa estaba a 7 la libra, pero hoy está a 4 porque ya hay cosecha. Eso me dio a mí la razón para plantear lo que hoy les voy a decir. Tenemos que generar producción. Si hay producción, habrá oferta, habrá más oferta y eso provocará que bajen los precios. No podemos seguir importando, pagando fletes, costos, trayendo productos que pagan impuestos de importación. Produzcamos en Guatemala lo que nos comemos. Eso va a bajar nuestra canasta básica. El huevo lo traen de México. Lo traen de contrabando de México, ya tiene un sobrevalor. Hagamos que nuestro país sea productivo y para eso tenemos que hacer alianzas. Alianzas entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cambiar su visión, ser un ministerio que promueve la producción, ir dejando por un lado la dotación de alimentos que es necesario hacerlo, porque también cuando hay necesidad tiene que haber asistencia. Pero eso se tiene que ir cambiando en la proporción con la producción. En la medida que haya más producción, habrá más oferta, la demanda será satisfecha y habrá competencia en los precios. Esto es lógico. Quitar impuestos, decir tantas mentiras ante ustedes. Por favor, lo que el país necesita es producir. Y Meme Conde, el presidente de la gente, está dispuesto a promover la producción. Eso va de la mano con las capacidades, con los financiamientos, con las carreteras, que los fletes bajen, que hay oportunidad de aprender un oficio. Ya nomás, yo respeto mucho panaderos y reposteros, los respeto, pero hoy necesitamos otro tipo de capacidades, instalación de paneles solares, reparación de tuk-tuks, tanta cosa que va a generar empleo, va a generar riqueza y va a hacer que los precios bajen y que seamos más felices en este país. Candidato Conde, partido Vamos, muchas gracias. Candidata Sandra Torres de la UNE, ¿qué medidas adoptará para evitar el crecimiento de la tasa de inflación? Sí, bueno, la inflación es simple y sencillamente cuando el dinero no alcanza. Todo sube, menos los salarios, menos los ingresos. Por eso es que nuestra propuesta está centrada, como he sostenido varias veces y lo sigo sosteniendo, empezar quitando los aranceles y los impuestos de los productos de la canasta básica. Voy a quitarle el IVA a más de 10 productos, incluyendo las medicinas. Le voy a ahorrar a más de 3 millones de familias 400 quetzales mensuales para aliviar la economía de la familia. Vamos a bajar los precios, el cobro del alumbrado público. Si hoy usted paga 100 quetzales de alumbrado público,
con una nueva ley que va a aprobar el Congreso, va a pagar 25. Voy a generar más competencia en los servicios de Internet, porque ahora la Internet también es muy importante para que bajen los precios de este servicio. Traeremos la nueva empresa Starlink, que es Internet inalámbrico. Internet gratis en los mercados cantonales, en los lugares públicos. Y voy a quitar el impuesto a las gasolinas de 4.50 en cada combustible para que bajen los precios del servicio de transporte. Con eso tiene que bajar los precios del transporte, porque además no solo es bajar el precio del transporte, es mejorar con calidad ese servicio que hoy está afectando a mucha gente. Yo voy a cuidar de tu economía. Conmigo tu pisto va a valer más. Pero yo estoy sorprendida de ver que algunos candidatos viven en una burbuja. Ofrecer 500,000 visas a nuestros migrantes. De veras, me tiene realmente sorprendida que un candidato quiera seguirle mintiendo a la población. Menos mal que hoy nuestros migrantes son personas inteligentes y yo sé que no se van a dejar mentir. Y otro candidato que dice que aquí ha bajado los precios, tal vez en Marte o en algún otro, o en la Luna tal vez, pero aquí en Guatemala la gente la está pasando mal. Hoy por hoy los precios de la canasta básica están por las nubes, está afectando la economía y la familia. Muchas gracias, candidata Sandra Torres. Por alusión directa al tema de las 500,000 visas, tenemos al candidato Edmund Mulet del Partido Cabal con 30 segundos. Gracias. Yo fui embajador de Guatemala en los Estados Unidos. Ya estoy en contacto con las autoridades americanas y las 500,000 visas es posible. Lo vamos a gestionar para garantizar la seguridad en los viajes de los migrantes que van y que regresan. Ellos necesitan mano de obra calificada como la que proporcionan los guatemaltecos. Les interesa a ellos como nos interesa a nosotros y lo vamos a hacer. Es posible, es real, no es mentira. Le agradecemos al candidato Edmund Mulet de Partido Cabal. Con esto vamos a la pausa comercial, agradeciendo la sintonía de todos los guatemaltecos en diferentes puntos de nuestro país y recordándoles que en las diversas redes sociales pueden utilizar el hashtag Foro Presidenciables. Radio Sonora, Chapín TV y Canal 3, presentando Foro Presidenciables 2023. Regresamos. Ya volvemos con Foro Presidenciable 2023. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan desde todos los departamentos de Guatemala y también a todos los que a través del hashtag Foro Presidenciables ponen pues sus preguntas, todo lo que ellos se quieren referir a través de las diferentes redes sociales. Recuerde, hashtag Foro Presidenciables. Continuamos con la serie de preguntas. Y todos sabemos que los impuestos financian al Estado en áreas como salud, educación, seguridad, entre otras, y ayudan a la redistribución de la riqueza. Estimados candidatos, la gente quiere saber si ustedes incrementarán o mantendrán los impuestos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es su plan en materia de impuestos para mejorar la recaudación fiscal? Candidata Suri Ríos, empezamos con usted. Gracias por la pregunta. Nuestro principio en la coalición Valor Unionista es no más impuestos. De hecho, hemos presentado esta semana la eliminación del impuesto de solidaridad ISO, que fue un impuesto temporal y se quedó. Queremos que se derogue totalmente y ojalá que todas las bancadas representadas en el Congreso aprueben esta iniciativa de ley. Además de eso, estamos sometiendo al Congreso modificar el pago del impuesto sobre la renta con el programa de obra por impuesto, para que el impuesto sobre la renta pueda pagarse en especie. Queremos revisar y modificar los regímenes especiales de varios sectores. Por ejemplo, el sector ganadero, que me ha hablado en diversas oportunidades y me dicen, Suri, nosotros queremos pagar impuestos, pero realmente nosotros negociamos la compra y venta del ganado en efectivo. Y después nos quiere responsabilizar del ganado que viene de Nicaragua, donde muchas vacas traen en la panza cocaína. Esos no somos nosotros. Entonces hay regímenes especiales que tenemos que trabajar con productores agrícolas, con ganaderos.
Aparte de eso, queremos trabajar en la flexibilidad y simplificación tributaria a través de la tecnología, en la eliminación gradual de aranceles en las medicinas, en los insumos agrícolas, en la tecnología y en materias primas. El organismo ejecutivo no puede quitar impuestos. Esa es una prerrogativa del Congreso de la República. A nadie nos gusta pagar impuestos, es cierto, y sobre todo me dicen, Suri, los impuestos no regresan en salud, ni en educación, ni en infraestructura. Por eso es que cómo nos cuesta pagar impuestos. Por eso los impuestos tienen que regresar a la ciudadanía. Tiene que haber una disciplina fiscal donde haya transparencia y rendición de cuentas. Tenemos que modernizar los puertos, los aeropuertos, las aduanas con tecnología de punta. Queremos impulsar además con el vicepresidente Héctor Cifuentes un programa de austeridad en el organismo ejecutivo para reducir esos gastos de vehículos, de viajes, de publicidad, de celulares y dar ese dinero a centros de cuidado del adulto mayor, a centros de cuidado infantil, a personas de la tercera edad, a los más necesitados. Como dijo Benjamin Franklin, cuidado con los pequeños gastos, porque una pequeña fuga hundirá un gran barco. Este es el momento. Faltan 38 días para la elección. Es el destino financiero de Guatemala, con valor y por valor. Muchas gracias, candidata Suri Ríos, de la coalición Valor Unionista. A continuación, el candidato Edmund Mulet, presidenciable Partido Cabal. Gracias. Los impuestos que pagamos los guatemaltecos en 3 años subieron a 30,000 millones de quetzales. Por modernización de la SAT y por las remesas que están viniendo de las hermanas y hermanos guatemaltecos que viven en los Estados Unidos. Pero el presupuesto del 2023, teniendo todo ese dinero adicional, no se incluyó ni un solo centavo en educación para recuperar los 3 años perdidos del COVID. No se asignó ni un solo centavo para atender el colapso del tráfico y el transporte público. La gente está haciendo enormes esfuerzos, grandes sacrificios, pagando sus impuestos, pero no tiene mejores servicios. Y esto es solamente un ejemplo. No vamos a crear más impuestos, no es necesario. No vamos a seguir cargando a los mismos que pagan impuestos más recursos. Sí se va a facilitar el pago de impuestos, el 100% de los trámites se hará en línea con firma electrónica, el régimen simplificado para el agro y para los servicios pecuarios, incentivos a la inversión para aquellos que den capacitación, innovación y desarrollo en inversión en áreas rurales del país. Y el esfuerzo estará en la gestión transparente del gasto público enfocado en resultados. Hay 25,000 millones de quetzales en caja. Ahí están disponibles. Vamos a utilizar ese recurso, ese dinero, para ponerlo al servicio de la gente. Y vamos a crear esos programas específicos, como la jubilación universal, con el apoyo directo a la producción agrícola, apoyando al productor nacional, garantizando la seguridad alimentaria. Vamos a entregar los medicamentos gratuitos. Vamos a tener esa presencia policial y militar en esos 2,000 puntos rojos que existen a nivel nacional en 25 municipios para garantizar la paz y la seguridad de los guatemaltecos, para terminar con las extorsiones, los asaltos y los robos. Y vamos a invertir en carreteras. Y de nuevo les digo, vamos a enfrentar la corrupción que no ha permitido el desarrollo de este país. No más impuestos, mejores servicios y obra pública primero. Y aquí, si quieren conocer más de nuestro plan de gobierno, vayan a muletpresidente.com. Ahí están todos los detalles de dónde van a abrir los recursos para pagar para todos esos servicios. Presidenciable Mulet, muchas gracias. La gente quiere saber si usted incrementará o mantendrá los impuestos. La pregunta es, ¿cuál es su plan en materia de impuestos para mejorar la recaudación fiscal? Y vamos con el candidato Manuel Conde Orellana del partido Vamos. Queridos guatemaltecos que me escuchan en su casa, hablo a ustedes. Yo aquí no vine a pelear, yo vine a conversar con ustedes. Les quiero decir algo. Guatemala tardó 25 años en alcanzar el incrementar la recaudación en un 12.1%. Y lo logramos en el 2022. Digan lo que digan, con pandemias y con todos los problemas que hemos tenido, se alcanzó ese incremento. Importantísimo. Recursos que el Estado hoy está utilizando en el programa del adulto mayor, en el estipendio agrícola, en beneficios que están llegando a ustedes. La carretera
a Varías, Huehuetenango, ya está terminada. Pagar impuestos así da gusto. En Varías les ha de dar gusto porque ven sus impuestos convertidos en una carretera. Meme Conde no va a subir impuestos. El Plan de Innovación y Desarrollo 2.0 no tiene necesidad de subir impuestos. Hemos alcanzado lo que hemos alcanzado ampliando la base de la recaudación. Primero, no nos gustó mucho la factura electrónica, pero ha dado resultados. Tenemos casos particulares como los ganaderos, como los caficultores, que necesitan un tratamiento especial porque su producto pasa por muchas manos. El que produce le vende a 1, a 2 y a 3, y el cuarto es el que termina exportando o procesando. La carne es lo mismo. Tenemos que encontrar un mecanismo tributario adecuado a ese tipo de negocios. Un ganadero que vende una camionada de ganado tiene más de 100,000 quetzales en efectivo, el banco no se los va a recibir. Tenemos que trabajar en eso también. Pero quiero decir, el compromiso de Meme Conde, no más impuestos, no lo necesitamos. Pero además hay que revisar otros que verdaderamente son inoperantes y que también afectan cuando no lo cobran. Así que no más impuestos, revisar los que tenemos para quitar los que no son buenos para el país y nunca terrorismo fiscal. La SAT está haciendo un buen trabajo, no hay terrorismo fiscal. Tuvimos un malandrín ahí que sí hizo mucho daño, con inteligencia cubana y siguiendo a los empresarios, afectando a los que más producían, ahuyentando la inversión nacional e internacional. Meme Conde no. No hay más impuestos, revisamos los que hay que quitar, una eficiencia en la recaudación, una ampliación de la base y todos vamos a ver. Muchas gracias, candidato Manuel Conde Orellana, por su respuesta. A continuación, presidenciable Sandra Torres, partido UNE. ¿Para qué aumentar impuestos si dinero hay, pisto hay? Presupuesto de 115,000 millones de quetzales, lo que no hay es voluntad política. Y lo que vemos es que cuando se quiere trabajar, se puede. Mi compromiso es bajar impuestos para reactivar la economía. Guatemala no está para subir más impuestos, está para aliviar la economía de ustedes, del empresario pequeño, mediano y grande. Bajando y quitando impuestos, vamos a generar inversiones para generar empleo. Yo voy a eliminar los gastos superfluos del Estado y quitar también las plazas fantasmas, porque es parte del gasto público que nos está afectando a todos. Combatir frontalmente la corrupción que hoy nos tiene de rodillas, porque cada centavo que se robe, se le está robando al pobre, que hoy no tiene para comer, que no le alcanza el dinero para llevar la comida de sus hijos a la mesa. Y yo les voy a poner ejemplos. Los almuerzos, el precio de los almuerzos en los comedores, de los pocos comedores solidarios que hay. Hoy por hoy cuesta 23 quetzales, en el gobierno de la UNE costaba 7.50. Se están robando 100 millones de quetzales. Hoy cuarto foro y todavía no nos dicen dónde está el dinero, esos 650 millones de las vacunas. Hoy cuarto foro y todavía no nos dicen sobre la corrupción en las cárceles, donde salen las extorsiones, en sociedad, con los delincuentes allá adentro y algunos funcionarios en este gobierno y en el anterior. Cuarto foro y no aparece el dinero. Miren, gracias a Dios ya se van y lo que queremos es que devuelvan lo que se están robando. Y hoy por hoy quiero decirle a la población que al nomás tomar posesión como primera mujer presidenta de Guatemala, voy a barrer con la corrupción en el gobierno. Muchas gracias a la candidata Sandra Torres por la respuesta. Continuamos ahora con la siguiente pregunta. Esta corre así. La deuda pública se sitúa alrededor del 30% del Producto Interno Bruto, según datos del Ministerio de Finanzas, y menos del 20% del presupuesto se designa para este rubro. La pregunta sería, ¿cuál será su política en materia de deuda pública, tanto interna como externa?
Iniciamos entonces con la candidata presidenciable Suri Ríos de la coalición Valor Unionista. Adelante, candidata. Gracias. La deuda pública al total del cierre del 2023 más o menos se calcula en 233,000 millones de quetzales. Eso representa el 29% del PIB y un 63% de esta deuda es interna y un 37% es externa. La deuda pública se va amortizando de acuerdo a una programación de pagos anuales, de acuerdo a los convenios suscritos entre el Ministerio de Finanzas Públicas y el Banco de Guatemala. Guatemala ha sido un excelente pagador de su deuda. De hecho, en ningún momento se ha dejado de pagar y la misma está al día. Por esa razón es que el país tiene abiertas las ventanillas de acreedores internacionales para obtener más deuda. Esto representa más o menos el 14% de los ingresos tributarios y tenemos un límite al 25%. Entonces, nosotros en el Partido Valor, ¿qué hemos pensado? En primer lugar, no tener déficit fiscal mayor del 2% para no incrementar esa deuda. Y es que las personas me dicen, Suri, si la deuda fuera para agua potable, si la deuda fuera para infraestructura, pero no para contratación de 029, no para asuntos superficiales o suntuosos. Entonces, nosotros queremos destinar a infraestructura la inversión productiva de esa deuda pública. Estamos pensando en agua, en saneamiento ambiental, en electrificación rural, en el apoyo a la familia guatemalteca. No para gastos superfluos, no para publicidad, no para contrataciones artificiales. ¿Por qué? Porque el dinero de los guatemaltecos se cuida y se respeta. Está escrito que el trabajo es un don de Dios. Y creo que el hecho de que hoy los guatemaltecos seamos familias que creemos en Dios, que respetamos la vida, que respetamos los valores. Parte de ese respeto son los recursos que el pueblo da con confianza para que sean administrados de la mejor manera posible, con cuentas claras, con transparencia. Eso es lo que queremos construir. Estamos a 38 días de la elección. Damas y caballeros, ustedes deciden el destino de la nación con su voto, con valor y por valor. Gracias, candidata Suri Ríos, coalición Valor Unionista. Repito la pregunta, ¿cuál será su política en materia de deuda pública, tanto interna como externa? Y vamos con el candidato Edmund Mulet del Partido Cabal. Gracias. Ya nos hemos referido a ese tema en una respuesta anterior y cómo la deuda pública interna y sobre todo la externa que se ha contratado en este gobierno y en gobiernos anteriores es el que ha generado esos altos niveles de inflación en Guatemala. Estamos pagando intereses altísimos y en algunos casos ni siquiera estamos pagando el capital de esas deudas. Estamos llegando ya al límite de la capacidad que tiene el Estado de Guatemala para endeudarse más. Y lamentablemente mucha de esa deuda ha estado destinada no para infraestructura, no para el desarrollo del país, ha estado destinada para gastos de funcionamiento, para más empleos en el Estado, para más plazas fantasmas. Ya ponía yo el ejemplo de Conamigua, 65 millones de quetzales que fueron aumentados este año solamente para crear plazas fantasmas. Es un ejemplo del mal uso de los recursos públicos. ¿Y qué se ha hecho con esa deuda pública? ¿Hay mejor infraestructura? ¿Hay mejores escuelas? ¿Hay mejores hospitales? El terrible ejemplo de lo que sucedió en Chimaltenango, eso llora sangre. El gobierno de Taiwán dona, regala, obsequia un hospital de 22 millones de dólares. Y Guatemala tenía esa responsabilidad de la contraparte de equipar ese hospital y se robaron 70 millones de quetzales. Y cuando vino la presidenta de Taiwán a ver lo que habían donado y regalado, tuvieron que traer de otros hospitales y puestos de salud equipo usado, equipo oxidado, para que la señora viera que Guatemala había cumplido con su obligación. Entonces, muchas de esos recursos, de esa deuda, realmente no se está utilizando donde debe ser. Entonces, nosotros vamos a ser responsables con el uso de la deuda y vamos a invertir en carreteras, en hospitales, en escuelas, no para sueldos y para financiamiento. Yo le hablo a la gente que está ahora en la casa, a todos ustedes que nos ven.
esa deuda pública realmente ha generado esa inflación que todos estamos pagando en Guatemala. Tenemos que ser responsables, por favor. Son recursos de la gente, son recursos de los contribuyentes, gente que está haciendo enormes esfuerzos para sacar adelante a sus familias, y el Estado y el gobierno le ha dado la espalda a la gente, no han estado al servicio de la gente, y eso va a cambiar conmigo. Yo voy a ser un presidente de verdad y vamos a hacer lo correcto. Muchas gracias por la respuesta al candidato Edmund Mulel del partido Cabal. Continuamos ahora con el presidenciable Manuel Conde de Partido Vamos. Adelante, señor candidato. Gracias. Estimados guatemaltecos, Guatemala es, gracias a Dios, uno de los países con menor deuda en América Latina. Tenemos deuda y se ha ido pagando bien. Somos buenos pagadores de la deuda interna y externa. Producto de eso es que han llegado los bancos, los organismos internacionales a ofrecer más préstamos que no hemos aprobado en el Congreso. Se han llegado a querer convencernos que aprobemos otros préstamos. Tenemos una propuesta de renegociación de deuda. A eso sí le pongo yo atención porque yo soy un hombre de Estado. Yo entiendo al Estado. El Estado, cuando es fuerte, cuando tiene una economía pujante, cuando tiene certificaciones de que es un Estado que está haciendo bien las cosas en materia financiera, puede renegociar deuda. Debemos renegociar deuda cara que se está pagando por deuda más barata y prolongar los plazos a 20 años con años de gracia, con no más de un 2.5% de interés. Eso es lo inteligente. Salir de esa deuda que es cara y convertirla en una deuda más barata. Y si vamos a asumir deuda, que sea no para funcionamiento, sino para inversión, para promover la productividad. ¿Cómo? Ampliando nuestros puertos, desarrollando nuestras carreteras, generando un clima de seguridad ciudadana efectivo, equipando a nuestra fuerza pública, invirtiendo en la Policía Nacional Civil, en el Ejército. Con eso vamos a lograr que nuestra economía sea pujante, que si tenemos deuda la podemos renegociar y la vamos a pagar. Pero ¿dónde está la clave de esto? En la recaudación. Si se pagan impuestos, habrá recursos para poder cumplir los compromisos de la deuda, ir saliendo de la deuda anterior, que fue muy cara, convertirla en una deuda barata, pagarla, y si nos vamos a endeudar, que sea para algo bueno, que sea para que usted y yo sintamos que vivimos en un país mejor, sintamos que el Estado nos respalda, sintamos que nos da una buena carretera como la de Varías y otras más, sintamos de que el Estado nos permite desarrollar una actividad comercial y que nuestros productos que entran o salen del país tienen puertos eficientes, modernos, ágiles y que están al servicio del país. Eso es lo que hay que hacer con la deuda interna o externa. Gracias, presidenciable Manuel Conde de Partido Vamos. Candidata Sandra Torres de la UNE con su respuesta. Bueno, la deuda pública ahora ha crecido el doble en los últimos 12 años desde el gobierno de la UNE. ¿Y qué les han dado? ¿Qué han recibido? ¿Dónde está el dinero? Se los han robado. Y no es solo que se lo roben, lo van a tener que devolver. Miren, hoy por hoy el país está pagando 16.000 millones en servicio a deuda de intereses de lo que debemos como país. Y pagamos esto en intereses con una ejecución de apenas el 15%. Eso es ineficiencia. Eso se llama incapacidad. Eso es como que usted presta dinero en el banco, lo deja ahí, pero está pagando intereses y no lo está usando. De nada sirve. Y hoy, en los últimos 2 gobiernos, lo que vemos es falta de experiencia, mucha improvisación. Les han mentido y nos han endeudado. Porque no estaban preparados para gobernar, solo estaban preparados para robar. Nos están endeudando, nos endeudaron con las vacunas rusas. Se robaron los 650 millones de quetzales. No hay medicinas en los hospitales, ni en los centros de salud, y debemos un montón. Carreteras destruidas, maestros y policías y médicos mal pagados, trabajadores del Estado.
mal atendidos y mal remunerados. Nos dejan un país endeudado, destruido y empobrecido, con carreteras destruidas. Por eso, este 25 de junio, no deje que le sigan mintiendo. Ya lo engañaron 2 veces. Porque como dijo el presidente Bukele, si te engañan una vez, es mi culpa. Pero si te engañas 2 veces, es tu culpa porque tú lo permitiste. Le agradecemos así a la presidenciable Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Debemos hacer una pausa comercial, pero desde ya agradecemos la sintonía desde todos los departamentos de Guatemala. Foro Presidenciables 2023. Con el hashtag usted puede participar. Nuestro hashtag es Foro Presidenciables. Ya regresamos. Ya volvemos con Foro Presidenciable 2023. Seguimos con audiencia total a nivel nacional a través de Radio Sonora, Chapín TV y Canal 3 en este Foro Presidenciables 2023. Gracias por estar con nosotros. Y muchísimas gracias también por utilizar nuestro hashtag Foro Presidenciables. Continuamos entonces y vamos con la siguiente pregunta. Todos los guatemaltecos sabemos que Guatemala cuenta con un enorme potencial turístico y es uno de los motores del crecimiento de nuestro país. ¿Qué política impulsará para el desarrollo, implementación y sostenibilidad del turismo en nuestro bello país? Iniciamos entonces con la presidenciable Suri Ríos de la coalición Valor Unionista. El año 2020 fue el peor año para la historia del turismo. Muchas familias perdieron vidas, una tragedia difícil, una zozobra y dudas. Y el sector turístico sufrió de todo nivel. Los hoteles, los restaurantes, el transporte aéreo, el transporte terrestre, las ventas, la oferta y la demanda. Por eso es que después de muchas reuniones con muchos profesionales, con la Cámara de Turismo, creemos que es importante promover nuevas estrategias de promoción, tanto a nivel nacional como internacional, en la oferta turística. Tenemos que implementar protocolos de seguridad para proteger al turista local y al turista internacional. No puede ser que venga a invertir su dinero, su tiempo para conocer Guatemala y sea robado, asaltado, violentado. Vamos a impulsar una política de turismo que sea consistente, coherente y de largo plazo, con una visión innovadora de país. No es tiempo de gastar en nuevas imágenes, es tiempo de trabajar. Queremos transformar el INGUAT en una institución moderna, ágil, transparente, con tecnología, pero sobre todo comprometida con la oferta y con la demanda turística de calidad. Queremos promover además una oferta turística de los destinos tradicionales en Guatemala, pero también promocionar nuevos circuitos turísticos con intereses culturales, naturales, la gastronomía, la salud, los cruceros, las bodas, los deportes, los idiomas mayas, la salud, el bienestar, tantas cosas que podemos trabajar con las demandas de los mercados turísticos internacionales. Vamos a respetar a los profesionales del sector turístico. El turismo será un eje transversal porque trabajará con economía, con cultura, con gobernación, con relaciones exteriores. Queremos mejorar además la infraestructura turística, así como la formación y capacitación de los prestadores de servicios turísticos. Amigos de Camtur y de otras organizaciones, ustedes participarán en nuestro gabinete. Queremos más Guatemala en el mundo, cultura, y más mundo en Guatemala, turismo. Presidenciable Suri Ríos, Coalición Valor Unionista, muchas gracias. Candidato Edmund Mulet del Partido Cabal, con su respuesta, por favor. Gracias. El turismo será uno de los pilares de desarrollo de mi gobierno. Como sabemos, el turismo es la industria sin chimeneas que genera trabajo, empleo, inversión en construcción, en servicios, en seguridad, en alimentación. Guatemala no ha aprovechado esa vena turística que han aprovechado todos los países de la región. Ya no hablemos de México, República Dominicana, Belice, Honduras, Costa Rica, Panamá.
Guatemala no está invirtiendo en sitios turísticos. Tenemos también el peor aeropuerto de toda la región, las carreteras más deterioradas. Tenemos en el Instituto Guatemalteco de Turismo un presupuesto de 183 millones de quetzales y solamente 28 millones para promoción, solamente el 15% de ese presupuesto. El 85% se va para funcionamiento y salarios. Perú y Costa Rica, por ejemplo, en poco tiempo pasaron de 1.7 millones a 3 o 4 millones de habitantes. Y nosotros tenemos 1.7 millones desde el año 2006. No hemos crecido en absolutamente nada. Y este gobierno se gastó lo poco que tenía de promoción para comprar un logo, desarrollar un logo que plagiaron de una estación de radio en Ruanda, en África. Entonces vamos a invertir en turismo, en producto turístico. Tikal recibe, por ejemplo, 150,000 visitas al año. Machu Picchu en Perú recibe 2 millones. Y Tikal tiene mucho más que ofrecer a los turistas que Machu Picchu. Entonces tenemos listo el proyecto Riviera Tikal, tomando el modelo de Cap Cana en República Dominicana, con aeropuerto, campos de golf, hoteles 5 estrellas, con 10 kilómetros de playa blanca en el lago de Petén Itzá. Y vamos a desarrollar esos circuitos turísticos, Playa Atlántico Barrios, Las Verapaces, La Antigua, Atitlán, Chichi, Xela, Guatemágica, Reu, Monterrico y El Paredón. Y cruceros, vamos a construir dos nuevas terminales en cada puerto de Guatemala para aumentar el número de turistas y también la estadía. Vamos a aumentar la estadía de 4 a 8 días y vamos a mejorar, realmente a promocionar la verdadera marca de París. Un gobierno de verdad que comprende que tiene que mover cielo y tierra para crear las condiciones de desarrollo del turismo, pero no vamos a seguir haciendo lo mismo. Pensar y ejecutar en grande sitios turísticos clase mundial conocidos en el mundo. Muchas gracias, candidato Edmund Mulet, del Partido Cabal. Candidato presidencial Manuel Conde, Partido Vamos, por favor. Quiero contarles que la visión que Meme Conde, el presidente de la gente, un hombre de Estado, tiene para el tema del turismo es la siguiente. El turismo y quienes operan el turismo son dos caras de una misma moneda. Tan importante es el que viene como el que está en Guatemala desarrollando el turismo. Mientras más vengan, más guatemaltecos van a tener que participar en el desarrollo del turismo. Sobre esa base necesitamos crear una política pública, pero antes que ello tenemos que tener un Consejo Nacional para el Desarrollo del Turismo. En ese Consejo Nacional de Desarrollo del Turismo se definen las acciones, por ejemplo, el Programa Nacional de Infraestructura Vial, cómo empata con la visión del desarrollo del turismo de ese consejo. La seguridad ciudadana que necesitamos para los turistas, cómo ese Consejo Nacional del Turismo va a establecer los puntos, las formas, las cantidades, las distancias. Ese consejo trabajando una política pública clara para desarrollar el turismo que lleve las promociones nacionales e internacionales. Nuestro mejor aliado es El Salvador. Los que más hacen turismo en Guatemala son los salvadoreños. ¿Cómo no vamos a apreciar ese turismo? Importante, el turismo nos va a permitir desarrollar lugares que hoy no están desarrollados. Tenemos tanto turismo en Huehuetenango, en San Marcos, en Quiché. Yo valoro mucho Tikal, Antigua, Lago de Atitlán, que han sido nuestros grandes íconos ante el mundo para promover el turismo. Pero tenemos otras riquezas, otras regiones, otros lugares que tenemos que desarrollar. Pero como necesitamos a las personas, al promotor de turismo, al del tuk-tuk, al del bus, a la que tiene un comedor, un hospedaje, un hotel, la Cámara ha representado a unos pocos. Los miles de guatemaltecos que están en la labor del turismo, el artesano, la mujer artesana, la tejedora, todos tienen que ser parte de una estrategia. Y el gobierno de Meme Conde, el presidente de la gente, sí va a desarrollar el turismo, pero entendiendo que tan importante es el que viene como el que está desarrollando el turismo. Presidenciable Manuel Conde, Partido Vamos, muchas gracias. Candidata Sandra Torres, de la UNE, con su respuesta. Bueno, el turismo,
es uno de los motores económicos de nuestro plan de gobierno, muy importante para generar empleo y para reactivar la economía. Pero la mejor marca país es un logotipo sobrevalorado que costó 16 millones de quetzales. Pero si no tenemos carreteras adecuadas en buen estado, un país conectado, con aeropuertos decentes, no se puede incentivar el turismo. Guatemala es un país mágico que tiene mucho que ofrecer nuestro país. Por eso vamos a incentivar el turismo para generar empleo con un turismo diversificado, turismo médico, comunitario, turismo ecológico. Pero hay que fortalecer y ampliar la policía turística, que es necesaria. Y vamos a promover también las clases de inglés para nuestra gente, para que pueda atender bien al turista. Pero miren, sin seguridad ciudadana, ningún turista va a venir. Por eso nosotros proponemos una Policía Nacional Civil bien remunerada, preventiva, reactiva y comunitaria. Yo voy a implementar las mismas estrategias del presidente Bukele para darle seguridad a nuestro país y garantizar que los turistas estén bien cuidados y gasten aquí en Guatemala. Reactivemos la economía a través del desarrollo turístico. Por supuesto, hay que incentivar el turismo interno nuestro a través del bono de Semana Santa que estamos proponiendo a todos los trabajadores del Estado y también del sector privado, derogando el ISO para los empresarios pequeños, medianos y grandes. Indispensable las buenas carreteras, pero miren, yo quiero aprovechar también para decirles que no vayan a dejar que los vuelvan a engañar este 25 de junio. 500,000 visas, como dijo el doctor Mulet. Pretende exportar más migrantes como exportó niños. Pero miren, este 25 de junio, como me dicen en la calle, que conmigo estarían mejor. Y usted sabe que conmigo, que yo no le voy a fallar como no le he fallado nunca. Muchas gracias, candidata Sandra Torres. Por alusión directa, Edmund Mulet del Partido Cabal tiene 30 segundos. Insiste la señora Sandra Torres en mentir y en engañar. Y a mí me sorprende profundamente que en este foro ella hable en contra de este gobierno cuando ella ha sido socia de este gobierno, el endeudamiento, los presupuestos desfinanciados, ella los ha apoyado y ahora viene a separarse este gobierno como que si ella no hubiera sido la aliada oficial de lo que está ocurriendo en Guatemala. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cinismo! ¡Qué desfachatez! Estas son las palabras de Edmund Mulet, candidato del Partido Cabal, y tenemos que hacer una pausa, estimados televidentes y radio oyentes. Tenemos audiencia total, María René, esta noche en Foro Presidenciables 2023. Una pausa y aquí continuamos, ¿no es cierto? Es correcto, y también agradecemos el uso de nuestro hashtag Foro Presidenciables a través de las diferentes redes sociales. Volvemos en instantes. Ya volvemos con Foro Presidenciable 2023. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Ya estamos de vuelta y en esta última parte los candidatos expresarán con una palabra o una frase corta lo que significan para ellos los conceptos que a continuación les presentaremos. Es una dinámica, como todos los jueves, muy ágil y debe ser rápida. Vamos a ir con el mismo orden: candidata Suri Ríos, candidato Edmund Mulet, candidato Manuel Conde Orellana y candidata Sandra Torres. La primera palabra o frase: economía informal. Apoyo, respaldo con valor unionista. Continuamos ahora con el candidato Edmund Mulet. El 85% de la producción en Guatemala. Tenemos que reconocer y apoyar esa economía informal. Candidato Manuel Conde Orellana. Cada día los buenos somos más. Candidata Sandra Torres. 100% el apoyo todo el tiempo, sin cobrarles impuestos como lo estamos viendo hoy. Siguiente palabra o frase corta. Iniciamos entonces con la candidata Suri Ríos y es...
¿China o Taiwán? ¿China o Taiwán? Por supuesto que Taiwán. Candidato Edmund Mulet. Claramente, Taiwán. Candidato Manuel Conde. Pueblo hermano, solidario y acompañante, Taiwán. Candidata Sandra Torres. Taiwán. Empleo, oportunidades de desarrollo, transparencia en la ejecución de gastos, funcionarios con conciencia son los requerimientos que este país necesita. Un país con esperanza. Hoy, cada uno de ustedes propusieron cómo podemos mejorar en un tema que relaciona al desarrollo, al combate a la pobreza y a una mejor calidad de vida. Los ojos de todos los guatemaltecos están puestos en lo ofrecido por ustedes en esta noche. Y es así como llegamos al final de este foro con el tema Sistema Económico para los Guatemaltecos, y desde ya queremos agradecer a cada uno de los candidatos que nos acompañaron en este Foro Presidenciables 2023. Estimados todos, les invitamos para el gran foro de cierre, donde se tratarán diversos temas. Será el martes 20 de junio. Anótenlo por favor en su agenda. Martes 20 de junio a las 7 de la noche, aquí mismo por Canal 3, Radio Sonora y Chapín TV. Esto es Foro Presidenciables 2023. ¡Feliz noche! Canal 3 presentó Foro Presidenciables 2023. Caminando en democracia.